mama, hernias, pulmón y intestino. Isso, nossa, ele pulou a energia. Tumor benigno y maligno de la mama. Vamos a hacer rápidamente. ¿No? Acabou. Lo que tienen que saber es qué voy a encontrar en el examen físico de la mama, ¿verdad? ¿Y cómo se hace el examen físico de la mama? ¿Cómo se hace el examen físico de la mama? ¿No? ¿No? Posición de modelo. Isso vai cegar, Después, alzar la mano y decirle que coloque la mano en el hombro, ¿verdad? Del examinador. ¿Para qué? Para que se relaje la musculatura Peitoral maior. y pectoral mayor y E ¿cómo se llama el músculo que ustedes vayan así? Luego es hombro. pergunta do pessoal que mais. Quem mais? Acá el profesor que está aquí. É o nosso Doutor, Esse rato anterior? ¿Eh? Sério? El cerrato queda acá. El cerrato entonces la única forma de mayor É dorsal. Levantamento de músculo corpo. dorsal ancho. Bueno, tiene que ver mucho la característica de la tumoración, ¿verdad? Primero, la situación, de dónde está, el tamaño, la forma, la superficie, la movilidad, la sensibilidad y la consistencia. Obviamente, un tumor que sea maligno, o sea, un tumor de características neoplásicas malignas va a ser de bordes irregulares, poco móvil, muy poco doloroso, de consistencia dura, pétrea, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que sería un tumor benigno, ¿verdad? Y revisar las regiones axilares y supraclaviculares cuando vamos a hablar de mama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿verdad? La de mama. ¿Sí o no? Sí. Acá, número, localización, tamaño, forma, consistencia, si son bien delimitados, mal delimitados. Movilidad, aparición premenstrual. ¿Por qué la aparición premenstrual? Casi todas las mujeres que tienen fibroadenomas se exacerban con la ovulación y el periodo menstrual. Permiso, voy a ver mi video, mi accidente. O quê? O vídeo dele do acidente. Acidente? Que acidente? Ele. Ele não sabe. Pelo amor de Deus. No se puede ver eso. Bueno, viste que cuando uno está en sobrepeso y quiere jugar, quiere hacer deportista, generalmente se lesiona, ¿verdad? Yo siento esa parte. Estoy totalmente desquiciado. La edad. Los tumores malignos generalmente son más frecuentes con el paso del tiempo, ¿verdad? Cuanto más edad tiene el paciente, más riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Cuanto menos edad, los tumores generalmente son benignos. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la mama? Ojalá que sí. ¿Dónde es más frecuente? Los tumores de la mama, en el cuadrante superior externo, ¿verdad? 8 de los 10 tumores palpables en la mama son benignos, de los cuales de 10 pacientes que tienen cáncer, 8 vamos a palpar y la sobrevida global es del 60% a 5 años sin tratamiento, o sea que el paciente va a morir generalmente, ¿verdad? Esto ya saben, un esquema de acá. Las lesiones inflamatorias, mastitis. Inflamatoria significa inflamación. La inflamación de la mama se llama mastitis, que pueden ser puerperales y no puerperales. Puerperal es aquel que cuando el paciente está amamentando y no puerperal cuando el paciente no está amamentando. Así es simple, ¿verdad? Doutor, uma coisa que eu tinha na dúvida, essa a mastite puerperal ela é a aguda Aguda. e no caso a não puerperal ela é a... Puede ser crónica. Pode ser crônica e aguda? Puede ser crónica y aguda. Ah, tá certo. Esse abscesso mamário seria. Sí, que se llama acceso mamario. Primero se usa la mastitis y Que é o después se não va a acceder. puerperal. Ah, pode
Bueno, que pueden ser agudas y crónicas, ¿verdad? Las crónicas se ven por ectasia ductal. Y la ectasia ductal es el taponamiento del conducto galactoforo justo por detrás del pezón, ¿verdad? Bueno, acá. Generalmente las mastitis puerperales se ven en la periferia, encima del complejo areolar pezón. Y las mastitis no puerperales generalmente se ven alrededor del complejo areolar pezón. ¿Por qué? Porque se tapona por detrás y entonces la colección se ve en ese lugar. Generalmente digo, eso significa que siempre sea así. En medicina nunca siempre es exacto, ¿verdad? Tienen que saber eso. Hay variantes. Ectasia ductal, término médico que se refiere a un bloqueo o taponamiento del conducto mamario justo por detrás del pezón. Lesiones no proliferativas son los quistes mamarios que tienen sacos llenos de líquido. Saben que son tumores de contenido líquido, ¿sí? La ectasia ya saben, y la metaplasia es la transformación histológica del epitelio mamario. La ectasia es un proceso involutivo que se ve tanto en la menopausia y la promenopausia, que hay que ver la forma de tratar. Generalmente la ectasia ductal hay que sacar. ¿Para qué? Para que no produzca una mastitis en su evolución. ¿Qué pasa? Se tapona, entonces todo este lugar se produce una inflamación y toda colección se va a proliferar y toda proliferación va a infectarse y toda infección va a producir una absceso. Ese es el proceso evolutivo normal, ¿verdad? La metaplasia es la transformación de epitelio que puede ser apócrina, ¿verdad? La apócrina es el cambio celular de las células sudoríparas en el pezón, pero en la mama. Y son los tumores que tienen olor a sudor, olor a catina, ¿verdad? Entonces, una de las formas es agarrar, sacar el tumor, cortar en el medio. Si al cortar expide un olor fétido tipo catina, tipo, ¿cómo se dice cesera? Es una metaplasia apócrina. Si no tiene olor, hay que buscar probablemente sea una fibroadenoma o un cáncer de mama. Y escamosa es cuando se produce epitelio escamoso dentro de la mama después de generalmente un traumatismo o después de una cirugía, donde se produce una cicatriz y una retracción de la mama. Lesiones proliferativas. Proliferativas son los que van a proliferar, ¿verdad? Que se llaman hiperplasias y procesos papilares. La hiperplasia epitelial de la mama y los procesos papilares son los tumores benignos precancerosos del cáncer de mama. Pues si yo le pregunto cuáles son las lesiones premalignas del cáncer de mama, ¿cuáles son? Hiperplasia epitelial y procesos papilares, ¿verdad? Los tumores papilares. Acá está, riesgo de cáncer, riesgo de cáncer. La hiperplasia epitelial sin atipia también tiene un riesgo de desarrollar cáncer, pero en menor medida. ¿Quién hace eso? Y usando mi slide para hacer tu propio resumen. Nos vemos en la justicia. Señorita? As lesões pré-malignas, só hiperplasia e processo papilar. Fibrose não é. No, la fibrosis no. La fibrosis es muy difícil. Fibrosis es que se fibrosa, se produce, se cambia las células. O sea, de células cambia a tejido conectivo o tejido conjuntivo. La hiperplasia es el aumento de número de células. Cuando son, que pueden ser típicos y atípicos, ¿verdad? Típicos es cuando todos están redonditos, hay mayor número de células. Y atípicos cuando hay algo anormal ahí, ¿verdad? Y las lesiones tumorales, ¿verdad? El fibroadenoma es el tumor sólido más frecuente de la mama
El tumor benigno más frecuente de la mama, ¿sí? El tumor filodes es del estroma, del tejido conectivo de la mama, que puede ser benigno o maligno, ¿sí? ¿Cómo se llama los tumores malignos del estroma? ¿Cómo se le va a llamar? No, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es la terminología? No, carcinoma es epitelial. Y si es de tejido del estroma, ¿cómo se va a llamar? Sarcoma. Acuérdense, cuando son de origen epiteliales son carcinomas. Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, etcétera, etcétera. Cuando viene del estroma se llama sarcoma. Por ejemplo, el rhabdomiosarcoma viene del estroma del músculo esquelético. El leiomiosarcoma del estroma del músculo liso. Osteosarcoma del estroma del hueso, ¿sí? El músculo tiene epitelio. ¿El hueso tiene epitelio? No. Entonces, no se puede decir carcinoma óseo, ¿verdad? Osteosarcoma. Necrosis grasa es cuando se produce una necrosis de la glándula mamaria que generalmente se ve después de un traumatismo, ya sea quirúrgico o trauma directo, ¿verdad? Que generalmente no precisa tratamiento, ¿verdad? Es raro, se puede confundir con un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es una tumoración dura que puede doler incluso y puede tener bordes irregulares. Sí, pero que generalmente en el tiempo va a desaparecer. La ecografía es muy importante. ¿A quiénes yo le voy a pedir ecografía en una patología mamaria? Menos de 35 años en general, ¿verdad? ¿Y cuándo le vamos a pedir mamografía? Más de 35 años en pacientes generales sin factores de riesgo y a partir de 30 años los pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Sí? Mayor a 30 años en pacientes que tienen factor de riesgo. Mayor a 35 en pacientes que no tienen factor de riesgo. O sea que si tengo una paciente, viene Renata, ¿cómo es? Rebeca, perdón. Si viene Rebeca, tiene 34 años y no tiene factor de riesgo, ¿qué le voy a pedir? ¿Mamografía o ecografía mamaria? Ecografía mamaria. Si viene Isabela y tiene factor de riesgo y tiene 31 años, mamografía. ¿Acerté sus edades? 21. ¿Eh? Hoje o senhor tá demais. Chamou de gorda. Yo no dije en ningún momento, yo no dije esas palabras, nunca salieron de mi boca. O sub. Só falta falar fé, fazer o combo. Fé, gordo e fé. Alguém cala a boca da Yo pregunto, ¿yo vine afilado o vino Pamela vino afilado? Vocês dois juntaram. Bueno, tengo... Uma dúvida, porque estava vendo outra aula, né? Que o doutor também deu, só que ele no slide dele está 40 anos na mamografia. En mi slide está 40 años. No seu, não, no seu está 40 anos? Mas eu falou que ele tá assim agora, ele falou da outra aula. Por isso que atualmente agora tá. Ah, tá. Está desatualizado. Si no me creen, le puedo mostrar el artículo incluso. É porque são 5 anos de diferença, né? Por isso que eu... Bueno, acá, paciente menor a 35 años sin factor de riesgo y paciente menor a 30 años con factor de riesgo, o sea, menor a 30 años. Cuando le vamos a pedir una ecografía, podemos ver un quiste o un nódulo sólido, ¿sí? Si es un quiste simple, o sea que no hay nada adentro, seguimiento.
Si es un quiste complejo, ¿qué significa quiste complejo? Que adentro del quiste tenga algunas proyecciones, o sea, que algunas células, algunas estructuras. A eso le vamos a punzar y le vamos a estudiar. Cuando los nódulos son benignos, generalmente le vamos a seguir. Cuando los nódulos tienen sospecha de malignidad, sí o sí le tengo que pedir una mamografía. ¿Por qué? Porque los controles posteriores de la paciente después de su cáncer de mama se hacen con mamografía. Para ver el tamaño tumoral, etcétera, la opacidad y eso, ¿sí? Doutor, no caso, a mãe da... Porque eu tenho minha irmã, a mãe dela, por parte de pai, a mãe dela teve ¿Cómo câncer. todo el mundo? No. Por parte de pai só. A mãe dela teve câncer. Aí ela tem 27 anos e tinha 5 nódulos em cada mama. E tirou, só que não era maligno. Só que ela pode voltar a nascer de novo. Por quê? El fibroadenoma se puede volver a producir porque tiene un factor estrogénico. Entonces puede volver. Mas sempre que encontra tem que operar. No, el fibroadenoma no siempre se opera. ¿Cuándo se opera? Cuando tenés una paciente con factor de riesgo, ahí sí hay que sacar para estudiar cuando duele o cuando tiene molestias estéticas. En esos casos hay que sacar. Si viene una paciente que no tiene factor de riesgo, tiene 30 años y tiene una tumoración gigantesca, tiene una tumoración de 5 centímetros, que no le duele, no le molesta, no le causa molestias estéticas y la paciente no se quiere operar, le seguís. Le podés pedir su mamografía o ecografía mamaria cada 6 meses. Pero no hay un tratamiento eficaz para el fibroadenoma. Lo único que se puede hacer, se puede sacar. Mas Pero- a estética é foda, porque fica com cicatriz gigantesca. Depende, si se hace con el doctor Amarra, no. Não, quase não ficou cicatriz dela. O meu ficou. Não ficou nenhum. Foi na auréola ainda, né? Só que deixaram uma Não ficou, quase não dá nem luz também. Bueno. Baixa na depressão. Los quistes se ven así, de contenido negro. ¿Sí? Y en la mamografía se ven así, blanco, ¿verdad? Acá se ve, esto es lo que le estaba diciendo. Van a ver acá, acá son redonditos, no hay nada dentro. Y acá la pared está más gruesa acá que acá, ¿verdad? Sim. Y acá hay una proyección intraquística, proyección intraquística. Entonces esto le hace un quiste complejo. Entonces tenemos que aspirar. ¿Por qué? Porque existen lo que se llama los tumores papilares dentro de los ductos. O sea, estos tumores papilares generalmente están dentro de los quistes mamarios. Y por eso también tienen el nombre de procesos papilares intraquísticos. ¿Sí? Fibroadenoma, nódulo sólido más frecuente en las mujeres menores a 35 años, no se adhiere en un plano. Cuanto menor es la edad del paciente y tiene fibroadenoma, tiene tendencia al crecimiento. Si viene una paciente con una tumoración gigante de 10 centímetros y tiene 22 años, probablemente sea un fibroadenoma. ¿Sí? El fibroadenoma es así. No se adhiere a planos profundos, generalmente de móvil, igual que los quistes, pero el cáncer de mama se comporta de esta manera. Puede infiltrar la piel, infiltra el tejido mamario circundante, es más difícil de que se mueva, los bordes son irregulares. Generalmente los tumores benignos duelen, el fibroadenoma generalmente le causa dolor al paciente. El cáncer de mama no. Generalmente viene después, cuando ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Acá están las características malignas, benignas de los tumores, ¿verdad? Esto les dejo para que lo vean. Fibroadenoma, menor a 30 años generalmente, son palpables, el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Tiene menor a un riesgo de malignidad, o sea que no predisponen al cáncer de mama. Esto no hace falta que sepan. Vamos a acelerar la cuestión, porque tienen que ir a ver a Ronaldinho. Porque tenemos que ir a ver a Ronaldinho. Ronaldinho, você tem que ver o Ronaldinho. Falou que
Sí, eso tiene que pedir. Si tiene que pedir una maligna, sí, tiene que pedir una biopsia. Ô, professor, Oi. olha o negócio aqui. Não quero mais nenhum negócio. Venga, haciendo una ecografía en el mundo. Aí vai dar. Yo tengo. Alguém pausa? Acho que ele vai dar. Ele vai tirar um lá. Aí, ó. Não,